¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia de Termodinámica Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Vamos a ver el tema de la primera ley de la termodinámica, parte 1, en cuanto a los ejercicios. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio que nos dice: en un recipiente de masa despreciable se calientan 104.6 gramos de glicerina. Se registran los valores de la temperatura alcanzada y del calor requerido para lograrlo. Y bueno, tenemos esta tabla comparativa, obviamente pues las mediciones en grados Celsius y el calor medido en joules. Nos dicen: con dicha información determina el valor de la capacidad térmica específica de la sustancia en joules sobre gramo por un diferencial de grados Celsius. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, tenemos un modelo matemático de la forma lineal que es y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Aquí, bueno, les recomiendo, ya se subió un video en donde podemos hacer un modelo matemático y hacerlo pues en una calculadora científica Casio FX991X, el cual pues ahí en ese video pues digo los pasos a seguir para encontrar este modelo matemático. Si no, pues pueden hacerlo con los mínimos cuadrados. Hay dos ecuaciones en donde nos dirigen para poder encontrar a la pendiente y a la ordenada al origen. En este caso vamos a tener este modelo lineal. Bueno, tenemos que obviamente el calor es igual a la masa por la capacidad térmica específica por un diferencial de temperaturas propiamente. Obviamente esto lo que podemos hacer es que esa diferencial de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Lo que hacemos es multiplicar, ¿no? Y obviamente lo que nos resulta este modelo matemático completo. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar es la parte positiva, la que se encuentra aquí, mientras esto es un significado más allá de lo que podemos observar. Es decir, con esto, pues encontrando la pendiente, podemos encontrar a la temperatura inicial aproximada dentro de todo este conjunto de mediciones. Más o menos es encontrar ese valor, pero aquí, bueno, esto queda un poquito más a su criterio, a su, vaya, algo más adicional que podrían encontrar. Acá lo importante es que encontremos la capacidad térmica específica de la sustancia, es decir, esta parte que se encuentra aquí, ¿ok? Entonces, por lo tanto, sabemos que la pendiente es igual, o el significado físico de la pendiente es obviamente la masa por la capacidad térmica específica. Obviamente lo que debemos de hacer es despejar la capacidad térmica específica al último de encontrar el modelo matemático. De esta forma podemos hacer la conclusión en cuanto a las unidades, así se verá. Por lo tanto, ustedes ya haciéndolo en una calculadora Casio o bien con los mínimos cuadrados, pues pueden encontrar esta forma. Por lo tanto, pues este valor de 250.45 lo vamos a igualar a esta parte que encontramos aquí en esta ecuación, donde está el puntero. Ahora, pues bien, ya tenemos esa forma y ese despeje propiamente, y lo que debemos de hacer es hacer pues este cociente o esta fracción, ¿no? Entonces, por lo tanto, el calor específico es de 2.39 joules sobre gramo por un diferencial de grados Celsius. En el segundo problema nos dicen cómo depende el calor transferido del calor específico. Inciso A: ¿cuánta entrada de calor se necesita para elevar la temperatura de una tina vacía de 20 kilogramos fabricada en hierro de 10 a 90 grados Celsius? Y inciso B: ¿cuánta entrada de calor se necesita si la tina está llena con 20 kilogramos de agua? Bueno, en primera instancia vamos a solucionar al inciso A, que es obviamente con esta ecuación, ¿no? Lo que debemos de hacer también es encontrar la temperatura final y la temperatura inicial. Va, digamos, de la temperatura inicial es menor a la temperatura final. Eso va a quedar como un calor, digámoslo así, positivo. Por lo tanto, vamos a tener esta sustracción: 90 menos 100, 10, que diga, 90 menos 10 es igual a 80
grados Celsius. Sin embargo, aquí vamos a anotarlo como un diferencial, es decir, este delta que se encuentra, ¿vale? Entonces, de igual forma, podemos encontrar en alguna tabla ubicada ya sea propiamente en un libro, en una página web o en una página oficial de la Facultad de Ingeniería, en donde pues pueden encontrar las capacidades térmicas en diferentes materiales, en donde pues pueden encontrar estos valores pues ya propuestos en una tabla. Y bueno, lo que debemos hacer es obviamente pues ya reemplazar los valores correspondientes y el calor eh, para elevar la temperatura de la tina vacía es de 7.2 por 10 a la 5 joules, o bien abreviado puede ser 720 kilojoules. Para el inciso B, pues lo único que debemos de hacer es relativamente lo mismo, solamente que aquí vamos a encontrar ahora pues el calor con el agua. Es decir, en esta ocasión vamos a encontrar primero el calor pues para el agua. Es que obviamente la capacidad térmica específica del agua es 4186 y sus unidades respectivas. Por lo tanto, hacemos pues, lo correspondiente, lo mismo que en el anterior, y nos da un calor con el agua de 6.7 por 10 a la 6 joules. Sin embargo, y bueno, también lo podemos ver como 6700 kilojoules. Sin embargo, nos dice cuánto entra de calor se necesita si la tina está llena con 20 kilogramos de agua. Es decir, esto incluye a la tina también. Por lo tanto, el calor total va a ser el calor bueno, en este caso la tina está construida de hierro, pues el calor del hierro más el calor del agua. Por lo tanto, va a ser un total de 7.42 por 10 a la 6 joules. Tenemos el problema 3, dice la tasa de enfría al té. Si 200 centímetros cúbicos de té a 95 grados Celsius se vierten en una taza de vidrio de 150 gramos inicialmente a 25 grados Celsius, ¿cuál será la temperatura final común del té y la taza cuando se alcance el equilibrio si se supone que no fluye calor a los alrededores? Pues lo hacemos lo siguiente, la sumatoria de todos los calores es igual a cero. Por lo tanto, tenemos el calor del té y el calor de la taza. Hacemos, pues aquí es un criterio, pues dependiendo de ustedes, como ustedes lo requieran, es que aquí vamos a ver que tenemos obviamente la masa del té, la masa de la taza, la capacidad térmica específica del té y la capacidad térmica de la taza. La taza, obviamente, en este caso, pues es de vidrio, la taza. Por lo tanto, va a tener una capacidad térmica específica del vidrio. Ahora, la temperatura final es común en los dos, entonces por lo tanto hay una sola, digamos, una sola temperatura final para ambos. No hay una temperatura final para el té y una para la taza propiamente, solamente la que, bueno, entre ellos dos van a compartir la temperatura final, que es lo que vamos a encontrar. Pero la temperatura inicial, pues sí tiene cada uno diferente. Y entonces, pues obviamente ahí reemplazamos lo que corresponde. Que de esta forma podemos hacer el despeje. Esto lo pueden ir ustedes haciendo, pues a partir de lo que ustedes saben de álgebra elemental, o sea, multiplicar un monomio por un binomio y pues eso encontrar todo un despeje. Aquí les recomiendo que vayan haciéndolo de poco a poco, luego factoricen, obviamente por factor común, que va a ser la temperatura final, y obviamente pues van a encontrar esta forma, ¿ok? Eh, Ahora pues obviamente debemos antes de pues ingresar los valores que todo sea en el sistema internacional, ya que pues eso nos va a ayudar muchísimo pues a simplificar y hacer la mayor precisión en el cálculo. Por lo tanto pues tenemos esto, ¿no? La temperatura inicial del té es de 95, de la taza es 25 grados Celsius, igual en el anterior. La masa de la taza es de 0.150 kilogramos. El calor específico del té lo consideramos como si fuera agua, aunque pues tiene obviamente pues otras moléculas que hacen que puede inferir en el calor específico. Pero pues a grandes rasgos pues todo, casi todo en un té es agua. Entonces por lo tanto vamos a considerarlo como 4186. Para el vidrio, es decir, la capacidad térmica física de la taza es de 840, ¿ok? Y respectivamente sus unidades. La masa del té es de 0.20, ¿ok? Y obviamente esto
se encontró del T a partir de su densidad del T igual a masa de T entre el volumen de T, porque ya nos habían dado un volumen de T y el volumen del T pues ya sabemos que pues considerándolo como agua es 10 a la 3 o 1000 kilogramos sobre metro cúbico como se encuentra aquí en pantalla, y por lo tanto pues esto ustedes ya pueden sustituirlo respectivamente y respetando los paréntesis, sobre todo al momento de reemplazar. Y por lo tanto llegamos a una temperatura final de 86 grados Celsius. Para el problema 3 tenemos lo mismo, lo similar a lo anterior, la sumatoria de todos los calores es igual a cero, solamente que aquí va a ocurrir algo muy particular, que vamos a tener en las dos partes, pues obviamente una capacidad térmica específica iguales. Esto quiere decir que si dividimos todo entre la capacidad térmica específica del agua, pues eso nos va a anular esos valores. Igual si aquí dividimos todo entre cero, más bien el numerador como cero y abajo cualquier otro que sea indiferente a cero, eso nos va a dar propiamente cero. Entonces, por lo tanto, nos va a quedar así hasta el último, pues nuestra ecuación ya despejada, porque lo que nos dice la pregunta o el problema dice al mezclarse 115 gramos de agua a 75 grados Celsius con 40 gramos de agua a 22 grados Celsius, y sabiendo que la capacidad térmica específica del agua es de una caloría entre gramo por un diferencial de Kelvin, ¿cuál es la temperatura en grados Celsius de equilibrio? Y entonces pues ya no usamos este valor, entonces pues no es de gran relevancia al momento de sustituir. Por lo tanto, pues aquí están pues ya los datos que debemos de reemplazar en esta ecuación que se encuentra, bueno, que lo estoy puntualizando, ¿no? Entonces la temperatura final es de 61.32 grados Celsius. Por último, el quinto problema dice, un ingeniero quiere determinar el calor específico de una nueva aleación metálica. Una muestra de 0.150 kilogramos de la aleación se calienta a 540 grados Celsius. Luego se coloca rápidamente en 0.4 kilogramos de agua a 10 grados Celsius, que está contenida en un vaso calorímetro de aluminio de 0.2 kilogramos. No se necesita conocer la masa del revestimiento aislante, pues se supone que el espacio de aire entre este y el vaso lo aísla bien, de manera que su temperatura no cambia de forma significativa. La temperatura final del sistema es de 30.5 grados Celsius. Calcule la capacidad térmica física de la aleación. Y bueno, es un poco largo el problema en cuanto a la descripción, pero lo vamos a hacer de esta manera. Igual la sumatoria de todos los calores es igual a cero y tenemos el calor de la aleación, del agua y del aluminio. Pues obviamente pues debemos de, pues igual, bueno, de tomar los valores correspondientes, que aquí se encuentra la masa de la aleación, su capacidad térmica específica de la aleación, la temperatura final menos la temperatura inicial de la aleación, etc. Así en cada uno de los aspectos que se ven aquí. Pues obviamente aquí debemos despejar pues a la capacidad térmica específica de la aleación, es decir, la que se encuentra aquí. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. Toda esta parte estaba positiva, positiva pasa a negativa, pero pues factorizando por el método de factor común, pues tenemos que es menos para ambos, ¿ok? Esto va a ser negativo, negativo, y como tienen los dos signos negativos es común para los dos, y esto es negativo aquí. Y esto es la forma que se puede sustituir de una forma muy, muy rápida para que no se hagan muchísimos pasos. Por lo tanto, aquí nada más nos quedaría, pues obviamente, multiplicar por cada uno de estos. Es decir, este monomio multiplicarlo por este binomio. Entonces, pues aquí multiplicamos a cada uno y obviamente lo que podríamos hacer, pues obviamente es, en esta parte, pues factorizar la capacidad térmica específica de la aleación. Y por lo tanto nos va a quedar de esta forma, ¿ok? Y lo que hacemos pues es ya tenerlos a la mano, los valores que ya tengamos. Por ejemplo, la masa del agua es 0.4, la masa del aluminio es de 0.2 kilogramos, para la aleación es 0.150, tanto para la temperatura inicial del aluminio como del agua es de 10 grados Celsius, porque aquí pues obviamente dice en el enunciado, luego se coloca rápidamente en 0.4 kilogramos de agua a 10 grados Celsius, es decir, aquí ya se encuentra, bueno, dice que está contenida en un vaso calorímetro de aluminio de 0.2 kilogramos, es decir, tanto el agua como el aluminio se encuentran a 10 grados Celsius.
y la aleación quedó como 540 grados Celsius. La temperatura final es de 30.5 grados Celsius, aquí no lo dice, en final del sistema. Igual en una tabla que pueden encontrar ya sea en un libro eh, de las referencias bibliográficas que lo marca pues, en el plan de estudios o ya sea alguno muy oficial que se pueda hacer, bueno, que lo puedan respaldar profesores tanto de aquí de México como de otros países de manera internacional, pues podemos basarnos en esos valores o bien en las páginas web oficiales de alguna facultad. Por lo tanto, aquí la capacidad térmica específica de aluminio es de 900 joules sobre kilogramo por diferencial de grados Celsius. Igual con el agua, eso ya lo habíamos visto con los anteriores ejercicios. Por lo tanto, el calor, la capacidad térmica específica es de 497 y respectivamente a sus unidades. Y bueno, hasta aquí ya termina el video. Necesitamos que le den like, que se suscriban, comenten, comparten y sobre todo que le den clic a la campanita cada vez que nosotros subamos un video al canal. Y si no, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.